sociedad, hablan de la falta de acceso a la vivienda. Cuando vimos esto del acceso a la vivienda y a la tierra, nos fuimos a un padrón, al registro estadístico de quienes cobran la tasa municipal. Y le preguntamos quién era el propietario de la tierra en Bariloche predominantemente. Y no es distinto al resto del mundo. El 92% de la propiedad de la tierra está a nombre de varones. Y la mayor parte de los asentamientos irregulares son mujeres solas, jefas de familia, en lugares absolutamente desprovistos de servicios. Esto nos pone ante un panorama que uno tiene que empezar a buscarlo. Si uno no tiene cierta sensibilidad, por ahí no lo busca esto. Lo primero que hice, además de discriminar por género las temáticas y las actuaciones, fue trabajar al interior del equipo de trabajo. Porque yo venía con esta perspectiva, pero no todos los que iban a trabajar conmigo la iban a tener. Y así fuimos caminando una instancia de capacitación en género, en derechos humanos, que nos permitió ir afinando el lápiz en nuestros trabajos, ir viendo cosas que antes no veíamos. Por ejemplo, mediaciones donde hay mediaciones que llegan a la defensoría, donde hay un hombre propietario que tiene conflicto con una viejita, en general, además del mediador, estoy yo. Porque es una manera de transferir poder a esa mujer y que se sienta un poco más apoyada. En general, lo que nosotros vemos es que en la mediación se encuentran estas asimetrías de poder. Entonces no es fácil, no solo hay que ver lo que planteaba el doctor Costela, que no está reñido con el derecho, el acuerdo, sino que esas asimetrías de poder no se naturalicen en el medio de un proceso de mediación. Conclusión, la perspectiva de género nos sitúa en tres dimensiones. Una es la ciudad, ¿es igual para varones que para mujeres? El derecho a la ciudad, ¿es igual para varones que para mujeres? Bueno, nosotros estamos convencidos que no, pero no es solo por lo que se publica de la inseguridad, por la violencia que una mujer puede tener en la ciudad. Básicamente la urbanización con perspectiva de género significa que una mujer pueda ser autónoma adentro del espacio urbano, que gran parte de las actividades de cuidado que hace en el espacio público, trasladándose de un lugar a otro, ahora les voy a mostrar algunas imágenes, pero cuando se analiza el transporte público, a nosotros nos llamó la atención que las mujeres eran las primeras en quejarse del transporte público. Y empezamos a buscar por qué. Porque el transporte público está organizado para el trabajo remunerado, donde mayoritariamente es un trabajo masculino. El trabajo no remunerado de cuidado, de llevar el chico al médico, de buscarlo a la escuela, de llevarlo a comprar zapatos, de llevarlo al dentista, el transporte, el movimiento de la mujer en la ciudad es un movimiento multifocal. En cambio, el movimiento dentro de la ciudad de los varones es punto a punto. No decía general. Casa al trabajo, del trabajo a casa. Entonces, cuando uno mira el transporte público y mira que la queja es particularmente de las mujeres, lo que surge es que el refuerzo del transporte público se da exclusivamente en los horarios de entrada y salida del trabajo remunerado. Entonces la mujer que a 11:30 de la mañana tiene que cruzar 20 kilómetros para ir a buscar a su hijo a la escuela, tiene que esperar entre 45 minutos y 50 minutos un colectivo, con lo cual sale antes de un trabajo que es de tiempo parcial y precario. Entonces no podemos hablar de ciudades disponibles en igualdad de oportunidades si no empezamos a mirar y empezar a disgregar estas cuestiones que hacen que las situaciones de desigualdad se puedan ver con otra luz.
Otra cosa que sale después de este análisis de instalando la perspectiva de género es esta historia de la economía del cuidado o la ética del cuidado o el sostenimiento de la vida. En un mundo que se centra en la lógica de los mercados, es difícil, y más en espacios altamente feminizados como es la economía del cuidado, es difícil no tenerlos en cuenta. ¿Por qué? Porque hay ciudadanía en el espacio público, pero muchas veces se cuestiona si hay ciudadanía en el mundo privado. Y la otra cosa que nos devuelve parte de estas actuaciones es que la Defensoría del Pueblo se transformó en un espacio donde las mujeres concurren porque rebotan institucionalmente en casos de violencia, en casos de abuso y en casos de embarazos no deseados por violaciones. Entonces nosotros tuvimos una fuerte impronta en promoción de derechos de las mujeres. Armamos una red de instituciones, construimos un programa de consejeras en derechos sexuales y reproductivos, consejeras barriales, que hoy por hoy trabajan en cada barrio en grupos de mujeres, interviniendo en grupos de mujeres. El principal problema de Bariloche, por eso le mostraba lo de salud, es que las mujeres no acceden fácilmente al ámbito de salud. Y no acceden porque uno encuentra en una institución un cartelito que dice solo 100 turnos por día, 2 por persona. Y la señora fue para sacar turno para 4 hijos. O sea que el último día que vaya va a ir por ella. Entonces el acceso a la salud de las mujeres está muy limitado. Esto es parte del Bariloche que en general no se ve. Este es el que se ve habitualmente. A mí me gustan estas fotos, porque estos son barrios muy populares, con mucha gente. Y uno dice, bueno, no, pero hay algo de material. Y uno se va adentrando y encuentra casas prácticamente de cartón adentro. Esa es la vista desde esos barrios. Esta parte de la villa turística. Y esto es lo que yo les hablo de lo que es la segregación territorial de una villa turística. Esto es lo que les muestro del transporte público. El transporte público, como nosotros hay espacios en Bariloche que no tenemos vereda, por lo tanto la categoría peatón no existe. Entonces, para que vean cómo bajan los chicos para ir a la escuela. Acá, esto es una escuela. La municipalidad ha tenido una conducta bastante light en el último tiempo de no insistirle a los frentistas que hagan las veredas. La gente camina con los niños por la calle, pero justo el frentista acá es una escuela pública. Esto es un programa solidario, esta ya la mostré en Río Negro. Esto es parte del trabajo que hemos hecho con mujeres de una cooperativa. En promoción de derechos, armamos ya hace 3 años que tenemos un torneo de fútbol femenino, donde se tratan todos los temas que las mujeres quieran preguntar y jugar fútbol. Este es el taller que hacemos con las consejeras. Pero esto es una cosa que a mí me gustaría decir. Las relaciones de las mujeres con el Estado se han modificado a lo largo de la historia. Nosotros hoy tenemos un montón de leyes que protegen a la mujer. Y sin embargo, si no logramos ver dónde las tenemos que aplicar, es probable que por ahí pasen sin pena ni gloria. La discriminación por género es un dato de la realidad y es una de las razones de la subordinación. La otra cosa que hemos hecho, un poco como hacen los chicos de Chile, hemos hecho capacitaciones en género, en derechos sexuales, en derechos reproductivos, en el gremio docente, en el Instituto de Formación Docente. Trabajamos en Mujer y Trabajo. Para mí esto es muy importante. No existen proyectos o políticas públicas neutrales al género. Y para eso nosotros conformamos 2 equipos. Un equipo que observa con perspectiva de género las ordenanzas que cada consejo municipal va a sacar para ver si en algún punto afecta o no la perspectiva de género, ¿no?
o en este caso a las mujeres. Y la otra cosa es, conformamos un grupo que revisa los fallos de familia judiciales para evaluar los fallos sexistas, que los hay y son muchos. Entonces, ¿cuáles fueron las prioridades? Capacitamos y sensibilizamos a nuestros compañeros para detectar las inequidades de género. Y así, circulando, fuimos transformando todas las áreas de la Defensoría. Esto es parte de nuestro grupo. Acá formamos la red interinstitucional. Este es el grupo de consejeras barriales que les quería mostrar. Y bueno, no mucho más. Un parrafito nada más. Nosotros tenemos una sede central, pero tenemos un municipio muy extenso. Y vimos que mayoritariamente llegaban los varones que tienen vehículos. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo podemos hacer para ir a buscar a las mujeres? Entonces armamos la Defensoría Itinerante, y en la Defensoría Itinerante fuimos a atender a los centros de salud. Y en los centros de salud nos pudimos traer todas las complicaciones de transporte público, de acceso a la salud, de acceso a la justicia que tienen las mujeres, que si no las hubiéramos ido a buscar, a lo mejor no hubieran llegado. Así que la perspectiva de los derechos es el faro de nuestra labor, la perspectiva de género es una herramienta orientadora del trabajo cotidiano de la Defensoría de Bariloche. Así que muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias Andrea. Ahora vamos a escuchar a Ana. Ana Agustino es defensora del Brasilia en Montevideo desde junio de 2014. Es trabajadora social. Realizó estudios de posgrado en la Universidad de Bremen, Alemania, y tiene un doctorado en estudios de desarrollo en la Universidad de Sudáfrica. Es docente de desarrollo y cultura en la Tecnicatura en Gestión Cultural del CRAE e integra el Sistema Nacional de Investigadores de Uruguay. Vivió en Sudáfrica varios años, donde trabajó con comunidades rurales a través del Foro de Desarrollo Rural y posteriormente con la Fundación Helen Welter del Partido Verde Alemán en temas de medio ambiente y desarrollo. Como consultora de Naciones Unidas, escribió el documento nacional que acompañó el Informe de Desarrollo Humano 2011, Uruguay, Sustentabilidad y Equidad. Coordinó en 2013 el proceso de consulta Uruguay ante la Agenda de Desarrollo post-2015 y es autora de la publicación del PNUD Objetivo de Desarrollo del Milenio en Uruguay, la importancia de lo local. Bueno, escuchamos a Ana. Muchas gracias. Lo que quiero hacer es compartir cómo funciona la Defensoría del Vecino en Montevideo, un poco la historia de cómo se creó, ya la compartió Graciela, y tomar algunos de los ejes que nos vienen guiando en la tarea. Tal vez, a raíz de lo que decía Carlos, efectivamente, capaz que fui atrevida y acepté sin saber mucho que era la Defensoría del Vecino. Porque tú dijiste que la gente llega y no sabe mucho. Y un poco lo que decía yo ayer, ¿no? Es decir, hay una historia siempre y abrirse a esa historia, tratar de entender lo que ocurrió antes y construir sobre lo hecho, me parece que es una manera de sentir que uno empieza, que no empieza, es decir, que continúa lo que se venía haciendo y que está abierta permanentemente a aprender. Hay un autor mexicano, Gustavo Esteva, él es un economista, pero se llama un desintelectualizado, que dice que en realidad lo que somos no somos transmisores de conocimientos, sino contadores de cuentos. En definitiva, lo que hacemos en la vida es aprender a partir de la experiencia de otros y sobre esos podemos compartir historias y cuentos que nos permiten seguir adelante. Así que había una cantidad de historias de la Defensoría sobre los que en este año vengo construyendo arriba de eso. La Defensoría, como se mencionó ya, es una institución de derechos humanos que fue creada por decreto de la Junta Departamental del año 2003. El primer defensor asumió en el año 2006. En el año 2014 se dio el primer proceso de transición, hubo una comisión que convocó también, como dijo Graciela, a la sociedad civil y a los partidos también, a los vecinos y vecinas que quisieran proponer.
se llevó adelante la votación y la segunda persona titular, que soy yo, asumí en junio del año pasado. El decreto lo que establece es instituir la Defensoría del Vecino con funciones independientes del gobierno departamental, sin perjuicio de las atribuidas a las juntas locales, consejos vecinales y municipios establecidas en leyes y decretos correspondientes. Y el artículo 2 del decreto de la Junta Departamental, y esto es una diferencia con Argentina, o sea, en la Constitución en Uruguay no está ni la institución nacional, o sea, es por una ley en el caso de la institución nacional y por un decreto de la Junta en el caso de Montevideo. Y el artículo 2 de alguna manera sintetiza lo que es el mandato de la Defensoría, que es: la actuación de la Defensoría del Vecino deberá promover el respeto de los derechos humanos dentro del departamento, el mejor cumplimiento de los servicios departamentales y municipales y el logro de una mayor transparencia y eficacia de la gestión del gobierno departamental. Ahí está como resumido en esas líneas lo que se espera que realice la Defensoría del Vecino. Y luego el decreto también establece cuáles son las tareas o las atribuciones de la Defensoría del Vecino: solicitar informaciones y formular recomendaciones o sugerencias, realizar visitas a las distintas dependencias, atender reclamos, preparar y promover estudios e informes, llevar registro de denuncias y quejas, elaborar estadísticas, promover acciones judiciales en representación de intereses generales, establecer una recíproca relación de cooperación con organismos públicos, defensorías de oficio, organizaciones no gubernamentales, ejercer el derecho de petición, previsto en el artículo 30 de la Constitución, elaborar y presentar ante las autoridades correspondientes propuestas normativas, legislativas y reglamentarias, hacer públicos sus informes. Ahí hay como una síntesis de cuáles son las atribuciones. Cuando yo asumí el año pasado, bueno, lo vimos en el equipo, que era muy importante para transparentar este mandato que tiene la Defensoría, poder contar con un protocolo de actuación defensorial. Entendíamos que tener un protocolo que estableciera claramente cuáles son las atribuciones de la Defensoría, cuáles son los plazos, o sea, el tema de los plazos, el tema de las expectativas con las que llega la población a la Defensoría, y que muchas veces cuando va a los organismos públicos va con esas mismas expectativas, pero no tiene posibilidades de saber, bueno, una vez que yo me presento, ¿qué va a pasar? ¿Cuánto tiempo va a transcurrir antes de yo tener una respuesta de parte de la administración? Y creíamos que ahí hay una diferencia de la Defensoría, que tenemos que transparentar qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, en qué plazos, qué es lo que puede esperar la persona de la Defensoría. Un poco por lo que yo planteaba ayer, esa mirada de la Defensoría como un espacio de hospitalidad, ¿no? Un espacio donde, y eso que tú decías, y que se fue diciendo a lo largo de los 2 días, la Defensoría es un lugar en el que nunca la respuesta es acá no es. La respuesta no puede ser acá no es. Acá no es, de acá que quizás no se vaya con todas las respuestas que esperaba, pero sin duda se va a ir con la orientación, a dónde lo tiene que hacer, qué puede esperar, qué plazo va a tener que... Entonces, eso es una guía en la tarea de la Defensoría. Y nos pareció fundamental tener este protocolo por escrito. Desde el año pasado se ha venido trabajando en el protocolo, hicimos consultas con otras defensorías, contamos con el protocolo de Perú, con el de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, con la Defensoría de España, e incluso consultamos otras en línea y tenemos el gusto de tenerlo pronto, el protocolo, o sea que eso ha sido un avance muy importante para nosotros. Ahora estamos en la etapa en que queremos recibir comentarios de otros que ya tienen la experiencia de llevar adelante las defensorías. Eso es, digamos, lo formal en cuanto a cómo actuamos, que también llevó muchas discusiones, o sea, el decreto habla de quejas. Todo lo que llega a la Defensoría es queja. La gente que llega a la Defensoría solo viene a quejarse. La Defensoría solo está en función de los problemas que otros no resolvieron. Entonces ahí empezamos a definir qué es lo que entra a la Defensoría, y nosotros hablamos de asuntos. Y los asuntos pueden ser consultas, o sea, la gente llama a la Defensoría porque a veces no sabe a dónde ir, de este espacio que es original, que es distinto, que está siempre abierto.
y nosotros simplemente lo orientamos. Es consulta departamental cuando la consulta tiene que ver con lo que hace el gobierno municipal y departamental. Es consulta no departamental cuando tiene que ver con cualquier otro organismo o incluso con empresas privadas. A la Defensoría llaman de todo, desde un secador que se rompió hasta aguas, termitas, bueno, o sea, todo lo imaginable llega a la Defensoría y no lo podemos tratar igual, tiene que tener un tratamiento diferenciado. El reclamo sí es cuando de parte de la administración ha habido o una falta de respuesta o una demora o lo que fuere. Y eso que tú decís que es todo aquello que no te corresponde y que igual le das tratamiento y que lo seguís, y nosotros decimos quedaba oculto en aquello de la consulta y de pronto le dedicamos meses de trabajo porque no estaba en la órbita del gobierno departamental, le llamamos reclamo no departamental, pero lo seguimos incluyendo. Por eso que tú decís, porque siempre desde parte de la Defensoría la intención es poder apoyar, poder orientar, poder acompañar. Y también tenemos la categoría de propuestas, o sea, la gente llega también no solo a quejarse, sino con ideas propias a proponer, y eso también lo incorporamos como asunto. Y eso queda reflejado en el protocolo. Entonces, el protocolo da cuenta de cómo actuamos, pero la visión de la Defensoría tiene que ver con, está planteado en nuestro plan estratégico, que somos un organismo con autonomía técnica y profesional, con capacidad para aportar al diseño y la mejor implementación de políticas departamentales y municipales al servicio de la población de Montevideo. Y lo que hacemos como parte de esta visión es que la Defensoría funciona sobre todo a partir de lo que propone la ciudadanía, y generalmente esta propuesta, consulta o reclamo tiene que ver con un tema personal, algo que la persona está enfrentando en su vida cotidiana, pero que generalmente da cuenta de algo que trasciende a esa persona. Da cuenta de situaciones colectivas. Nosotros decimos que cuando llega la Defensoría, lo que nos está mostrando es que hay un nudo para la resolución de esa temática, no de esa señora o de ese señor o de ese joven, sino para la política pública. Cuando empiezan a reiterarse, o sea, si una persona llega, porque Graciela hablaba del tema de las fincas abandonadas, el tema de los ruidos, que es un tema permanente de la Defensoría, nosotros creemos que a partir de esa situación personal, nuestra visión es ver eso como una situación que da cuenta de qué es lo que está pasando en el espacio público, que es el espacio sobre el que nosotros como Defensoría podemos aportar a pensar desde otro lugar. Un poco se ha dicho, ¿no? Tú lo planteabas como ese esquema donde están los tres poderes y sin embargo hay algo que no funciona. Y ayer decía, creo que era Rocío, que hay problemas que si no se ocupan las defensorías del vecino nadie se va a ocupar, porque justamente no son esenciales a la política pública, pero le están ocasionando una dificultad a la persona en su vida cotidiana. Entonces nosotros creemos que desde allí nos podemos aportar en varias dimensiones. Primero, en la mejora de la respuesta institucional a los temas que ya integran la agenda del gobierno departamental. O sea, hay situaciones que llegan y que están incorporados, son parte de la política pública y tienen alguna dificultad en cómo se resuelven, pero son parte de la política pública. Pero también podemos aportar en la ampliación de esa agenda, identificando aquellas situaciones que desde lo vivencial de las personas que se presentan en la Defensoría tienen potencialmente pueden convertirse en asuntos de política pública. Y a su vez también podemos aportar en la elaboración de propuestas normativas de modo de favorecer que algunos temas puedan ser tratados desde otra perspectiva. Capaz que un ejemplo puede ser esta preocupación por el saneamiento, que lo venimos trabajando también con la Junta Departamental, donde obviamente hay políticas que tienen que ver con los planes nacionales, los planes de saneamiento, y sin embargo hay situaciones concretas que tienen que ver con qué pasa en ese barrio concreto, en esa calle concreta, hasta que no llegue el saneamiento. Es decir, qué pasa en el mientras tanto. Y ahí la posibilidad de vincularnos con la Universidad de la República, que hizo una investigación sobre
formas alternativas de saneamiento, otras formas de saneamiento. Es decir, cómo podemos aportar desde otro lugar hasta que llegue el plan de saneamiento. Pero mientras tanto la vida cotidiana sigue y se generan una serie de dificultades que no siempre las autoridades tienen la posibilidad de dedicarle el esfuerzo para ver cómo se puede solucionar en el mientras tanto, o cuando hay alguna propuesta, cómo tomarla, esa propuesta, y analizar en profundidad la posibilidad de que eso pase a ser una solución transitoria, pero en el mientras tanto es la solución que la persona está necesitando. Entonces eso lleva a que la Defensoría tiene distintas estrategias de actuación. Nosotros definimos como objetivos para la Defensoría, que ya venía en parte de los planes anteriores, pero que lo fuimos un poco modificando, aportar a la definición y mejor cumplimiento de las políticas públicas del departamento, desarrollar una gestión caracterizada por procesos de funcionamiento dinámicos, flexibles, eficientes y personalizados que dan respuesta a las demandas de vecinas y vecinos de Montevideo, promover y capacitar en derechos ciudadanos en coordinación con diversos actores públicos y privados, y consolidar a la Defensoría como institución referente a nivel departamental de la defensa y promoción de derechos. Eso implica que en los temas que nosotros hemos ido definiendo como prioritarios, tenemos una estrategia particular para cada uno de esos temas. Los temas que priorizamos en nuestro plan son aquellos que no necesariamente son los que llegan con más frecuencia, pero son los de difícil resolución. Hablábamos de la convivencia. Del total de reclamos, consultas, propuestas, los problemas de convivencia encabezan la lista todos los años, básicamente. Y ahí uno no puede decir que es responsabilidad del gobierno departamental o del gobierno municipal resolver muchos de los temas, porque tiene que ver también con la capacidad de las personas de encontrar entre ellos acuerdos que les permitan solucionar esas dificultades. Problemas de convivencia que acá se han nombrado, que tienen que ver con ruido, que tienen que ver con animales, que tienen que ver con aguas servidas, que tienen que ver con humedades, que tienen que ver con cómo nos hacemos cargo de los temas, de las situaciones que les ocasionamos a otros, de las dificultades que les ocasionamos a otros. Y en ese sentido, para esta temática, entendemos que una estrategia que la Defensoría puede ofrecer como alternativa y que no se viene practicando en general es la de la mediación. En ese sentido, la Defensoría ya desde el año 2013 viene capacitando a mediación comunitaria y tomamos la decisión de profundizar la capacitación y pasar a ofrecer la mediación como servicio de la Defensoría. Eso no se había hecho hasta ahora. Este año empezamos con una experiencia piloto en articulación además con algunos municipios y en particular con el municipio B, que tiene interés en ser el lugar donde vamos a comenzar con las primeras prácticas. Entonces ahí hay un aporte concreto que está haciendo la Defensoría a una forma a la gestión departamental, en particular en este caso a la gestión municipal, pero también a la ciudadanía, en el sentido que hay una serie de problemas que se generan en el espacio compartido que no son factibles de resolverse ni por aplicación ni por la gestión departamental, ni cambiar la legislación, y que le van a permitir también al gobierno al gobierno municipal en este caso ofrecer alternativas que pueden luego ser replicadas para otras experiencias concretas de conflictos entre vecinos. El caso, otro de los temas que más llega a la Defensoría es el tema de contaminación acústica. Y acá una de las estrategias que se viene llevando adelante en la Defensoría es el tema de la investigación, de la profundización sobre algunas temáticas. Se mencionó la investigación sobre fincas abandonadas, pero también se hizo en su momento una investigación sobre contaminación acústica y derechos humanos. Entonces, ahí es aportar a que
la persona que se queja del ruido porque hay música en la calle no es que sea una persona intolerante, que no tiene la voluntad de abrirse a que los otros se diviertan, sino que hay un tema de salud también, hay un tema de cómo eso está afectando sus derechos, pero está afectando su calidad de vida, ¿no? ¿Qué impacto tiene? Y en ese sentido hay un reconocimiento al aporte que hizo la Defensoría en ayudar a entender este fenómeno, que además en el año 2014 lo vimos en particular asociado a los boliches, a un fenómeno nuevo que se ha generado, que es lo que se le llama el ruido social, que tiene que ver también con los cambios en las conductas, ¿no? Es decir, antes los jóvenes salían y de pronto estaban en un lugar que se encontraban hasta altas horas de la madrugada, pero ahora eso se trasladó a la calle. Entonces ahí hay un fenómeno nuevo que como nuevo también requiere respuestas nuevas. Y lo que hicimos desde la Defensoría fue tratar de identificar qué pensaban una multiplicidad de actores involucrados en el tema. No nos quedamos con saber, bueno, cuál es la reglamentación que está en el Digesto Municipal sobre ruidos molestos, sino que nos reunimos con policía comunitaria, con los comisarios de las zonas más afectadas, con las distintas unidades dentro de la Intendencia, los que tienen la capacidad de medir los ruidos, el que es el Servicio de Instalaciones Mecánicas y Eléctricas, con la Inspección General. Nos reunimos con el comisionado, con el fiscal de corte, hicimos con el ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, que tiene la responsabilidad de la reglamentación de la ley de contaminación acústica. Es decir, nos pareció que la Defensoría estaba en una posición que nos iba a permitir trascender solo la mirada de la Intendencia, que sola no puede resolver el tema, porque es una problemática que trasciende a la Intendencia, y a partir de esa serie de consultas, de reuniones, incluidas vecinas y vecinos que presentaban los reclamos, incluidos los dueños de los boliches, que son los que se benefician de un aumento de la venta, porque el espacio que tienen garantizado a través del permiso lo extienden al espacio público. Entonces, toda esa serie de reuniones nos llevó a elaborar un documento que presentamos una serie de propuestas para pensar el fenómeno desde otro lugar. Y tenemos la alegría de decir que el nuevo intendente ha incorporado en parte de estas propuestas y se generaron varios grupos de trabajo en la Intendencia sobre espacios, sobre espectáculos públicos, sobre posibilidades de determinar zonas acústicamente saturadas, sobre incluso la posibilidad de pasar a medir desde otro lugar, porque hay como una invasión que la gente siente cuando miden adentro de sus casas, y este grupo en el que la Defensoría es un actor fundamental participando, está reviendo todo este tema de los espectáculos públicos. O sea, la Defensoría tiene formas de incidir que van más allá de las sugerencias y las recomendaciones. El diálogo permanente con las autoridades, con las autoridades, y lo que decía Cristian ayer también, ¿no? No son solo las autoridades, son los funcionarios que están en el día a día y que a veces tienen dificultades para, bueno, esto no se puede cambiar, es así en el digesto, y en ese incluso nosotros les hicimos llegar, por ejemplo, que nos comunicamos con distintos departamentos, cómo lo hacen en otros departamentos, y eso tenemos la posibilidad de acercarlo. Entonces, en el tema de contaminación acústica, nos sumamos a iniciativas, además, que la presidenta anterior de la Junta Departamental, que tenía 25 años, junto con el INJU, convocó a una red de organizaciones para pensar la noche, un convenio de nocturnidad. La Defensoría se incorporó para ver, bueno, esto qué tiene que ver con la convivencia, cómo impacta esta noche en los vecinos. Es decir, la interinstitucionalidad ha sido una herramienta permanente en la que la Defensoría se ha sumado o ha generado espacios. Lo que comentaba Graciela de fincas abandonadas, la ventaja o la virtud que ha tenido la Defensoría es que creó o convocó junto con otros a un espacio interinstitucional permanente. El grupo de fincas no solo hizo esta investigación, sino que desde hace 7 años trabaja cada 15 días generando nueva institucionalidad. Se está trabajando en este momento en un programa para la recuperación de fincas abandonadas, y es un programa en el que el
Ministerio de Vivienda, el INAO, la Intendencia, el MIDES, la Defensoría del Vecino, el municipio B, el municipio C y ahora se suma el municipio CH, crean una nueva institucionalidad, trabajan juntos, hacen un programa común y eso tiene que ver con esta capacidad de convocatoria y de trascender, porque no tiene un interés la Defensoría en su gestión, sino que tiene un interés en el resultado final, que es lograr que esas viviendas puedan ser utilizadas socialmente, pero que además la gente que está en condiciones difíciles en esos edificios, como ya se describió, encuentre una solución. Y eso ha generado incluso que para otros temas sean los propios actores los que le piden a la Defensoría que genere instancias de coordinación. Entonces, la interinstitucionalidad como una apuesta que comenzó casi desde el principio y que se viene fortaleciendo en distintos temas. Bueno, comenté lo de las fincas abandonadas. El tema también de los residuos es otro de los temas que priorizamos y que también ahí tiene que ver con otras posibles respuestas, con, por ejemplo, la promoción de buenas prácticas, pero también pensar el tema de la basura desde la cultura, por ejemplo. Pensarlo que para resolver el tema de la generación de basurales hay que también ver, por ejemplo, cómo podemos transformar esos espacios en espacios disfrutables, espacios que la comunidad se apropie y lo conviertan, deje de ser un basural para ser un espacio público de aprovechamiento. Y en ese sentido, con la nueva administración ya tuvimos reunión con la directora de Cultura, o sea, no se había generado antes ese trabajo en conjunto también con la Dirección de Cultura de la Intendencia. Y tuvimos reunión con la responsable de descentralización cultural, los distintos centros que tiene la Intendencia, centros culturales en los que se hace teatro, música, expresión artística, y desde ahí vamos a trabajar en conjunto también con el tema basura. O sea, esa posibilidad que quizás solo una institución como la Defensoría puede de transversalizar distintas temáticas con distintos actores, ya sean municipales, departamentales y otros, incorporar a la Universidad de la República, y yo creo que eso es lo que uno va aprendiendo, ¿no? Es decir, la posibilidad de pensar sin ataduras, o sea, pensar por fuera del ligesto, digamos, pensar por fuera de la normativa, que esos problemas que se van generando necesitan soluciones donde hay distintos actores que pueden aportar, y la Defensoría es ese espacio privilegiado de apertura, de encuentro de distintas voces. Ahí un tema difícil, que es nuevo en la ciudad, es el tema de la migración. Nos están llegando por primera vez, me parece, a partir del año pasado, tantos reclamos de personas que se quejan porque hay migrantes en su zona y ahora hay, no sé, la música mucho más alta, la gente escucha la música más alta, lo que fuere, pero también migrantes que se sienten maltratados en la ciudad de Montevideo. Entonces ahí realmente, o sea, ¿cuál es la respuesta? No sé, no sabemos, y estamos tratando de tener un convenio con antropología en la Universidad de la República, tratar de entender, bueno, quiénes son estos migrantes, cuál es el desafío que le están planteando a la ciudad, pero cuál es la riqueza que le están ofreciendo a la ciudad también, ¿no? Es decir, aportar a cambiar la mirada sobre, bueno, la inmigración económica, que además lo estamos viendo, es un fenómeno en el mundo. Me acuerdo cuando vivía en Alemania, en la década del 90, que se decía el barco está lleno, ¿no? Y que no podía sostener más inmigrantes. Bueno, el barco no está lleno. Claramente, ¿perdón? Que Alemania es de los que está recibiendo. En este momento Alemania es de los que está recibiendo más, pero más allá de eso, la mirada de que quien llega a ocupar un lugar que supuestamente le corresponde a otro y que lo está usurpando, ¿no? Es decir, cómo transformar esa mirada de la migración como el que viene a aprovecharse de lo que otros conquistaron, a una mirada que tiene que ver con la diversidad, la riqueza de distintos aportes. Entonces, es un tema que todavía no sabemos muy bien cómo lo vamos a trabajar en la Defensoría, pero es un tema que creemos
que nos compete mucho porque tiene que ver con esa transformación de los fenómenos que se viven en la ciudad. El tema de las ferias vecinales es otro de los temas que se ha venido trabajando históricamente y que también ahí se ha generado, fue uno de los temas que se hizo con la estrategia de la interinstitucionalidad, convocar a distintos actores, un poco para mostrarles los temas distintos y cómo para cada tema hemos ido pensando distintas estrategias y que muchos tienen que ver con algo que también se ha dicho, que es dar visibilidad a la temática. Ayer creo que fue el personero de Colombia que decía el verbo oír, ¿no? Simplemente el verbo oír, que muchas veces es difícil a la persona cuando se presenta frente a la administración que oigan el relato, ¿no? El relato de lo cotidiano y qué problemas implica esa realidad cotidiana. Pero el oír luego conlleva la responsabilidad de visibilizar, de desvelar eso que está oculto. Y esa también es una tarea de la Defensoría. Nosotros sabemos de situaciones que de pronto están ocurriendo y le pasan a pocas personas, pero eso no le quita la relevancia para que sea conocido, que esa temática también hay que darle respuesta. Entonces, del oír, al develar eso como una situación que también nos desafía. Y a partir de ahí, una temática que está prevista en el decreto, nos permite también hacer aportes normativos. Y yo creo que eso es una función importante de las defensorías, en articulación con otros. Lo venimos trabajando, por ejemplo, desde el año pasado, junto con la Institución Nacional de Derechos Humanos, la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia, Inspección General de la Intendencia, el tema del derecho de admisión, que es un tema que se usa todo el tiempo. En la Casa se reserva el derecho de admisión y el derecho de admisión en realidad no existe. Entonces, bueno, nosotros lo pusimos sobre la mesa, no existe el derecho de admisión, ¿qué implica?